Comenzamos el libro de Isaías. Isaías significa el Señor es salvación. Capítulo 1, versículo 1. Visión que Isaías, hijo de Amós, vio tocante a Judá y Jerusalén en tiempo de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielo, escuchad tierra que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Esta es una visión que tiene Isaías, en la que Dios que es juez, Dios que conoce a su pueblo y puede juzgarlo, convoca cielos y tierra para emitir un juicio. Dios está llamando a su pueblo rebelde, y en su ley, aquellos hijos que eran rebeldes en el Deuteronomio, pues Él afirma que aquellos rebeldes deben morir. Deben morir primero espiritualmente y después morirán eternamente, es decir, pasarán a la condenación. Sin embargo, dice, el buey y el asno, como ese buey y ese asno que estaban junto al Señor cuando nació, esos animales que son tontos y que no tienen inteligencia ni sabiduría, sí conocen a su dueño. Sin embargo, su pueblo no le conoce. Pero Dios siempre espera que el hijo pródigo vuelva a su padre. ¡Ay, gente pecadora! Pueblo tarado de culpa, semilla de malvadas, hijos de perdición, han dejado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas. ¿En dónde golpearos ya si seguís contumaces? La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente. El pueblo, Anatón, 2 versículos que hemos leído, vemos cómo el pueblo ha abandonado la fe, se ha vuelto contra el Señor. Es lo que se llama apostasía, el abandono de la fe. Y está cargado de culpa. El Señor decía en Mateo 11:28, venid a mí los cargados, y yo os daré descanso. Solo el Señor nos puede quitar la culpa, solo el Señor nos puede librar del pecado. ¿En dónde golpearos ya si seguís contumaces? La cabeza está enferma, toda entraña doliente. Están en rebelión. Tras la apostasía hay una rebelión, una decadencia moral. Toda entraña está doliente. Su cabeza está herida. La cabeza está herida. Habla de la decadencia moral. Desde la planta del pie, de la planta del pie a la cabeza, no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Su cabeza está herida y desde la planta del pie
hasta la cabeza no hay nada que sea sano. Este pueblo tiene una decadencia total, está totalmente apartado de Dios. Vuestra tierra es desolación, su país está desolado. Vuestras ciudades, hogueras de fuego, vuestro suelo delante de vosotros extranjeros se lo comen, y es una desolación como devastación de extranjeros. He quitado la hija de Sión, ha quedado como cobertizo en viña, como albergue en pinar, como ciudad sitiada. Hay una anarquía política en Israel después de ese abandono de la fe, esa rebelión y esa decadencia moral que el pueblo ha tenido porque está enfermo, todo su corazón está enfermo, es decir, tiene una decadencia moral, no queda nada sano en su pueblo, desde la cabeza hasta los pies, todo el pueblo está enfermo, hay una decadencia moral en el pueblo. De no habernos dejado Yahvé Sebón, un residuo minúsculo, como Sodoma seríamos, a Gomorra nos pareceríamos. En el versículo 9, Isaías nos está diciendo que de no haber un remanente fiel, un residuo minúsculo, unos pequeños fieles, muy pocos fieles al Señor, pues el pueblo no habría sobrevivido, sería como Sodoma. ¿Qué pasó con Sodoma? ¿Qué pasó con Gomorra? Pues que llegaron a la destrucción total. Ese remanente fiel es el único que evita la destrucción total. Esta lectura de Isaías, pues el Señor nos da a entender claramente cómo los hijos rebeldes, los que se apartan de Él, los que llegan a la apostasía, abandonan la fe, terminan teniendo una decadencia moral tal que les hace perderse. Quedan totalmente enfermos, su cabeza herida, su corazón enfermo. Es una rebelión total del pueblo. El pueblo queda desolado porque hay una anarquía política, una anarquía social bastante importante, y esa anarquía social pues le lleva a la perdición, a tener un país totalmente desolado. Aquí podemos ver un poquito la fase. Hay una apostasía religiosa, se abandona la fe. Tras ese abandono de la fe, el pueblo que se ha rebelado, se rebela, llega a una decadencia moral, y esa decadencia moral llega a una anarquía política, y entonces el pueblo, cuando se ve en esa anarquía política, ve que está en esa decadencia, ve que todo se derrumba, porque al final termina derrumbándose todo, la economía, la sociedad, todo empieza a derrumbarse, pues reclaman un cambio de gobierno. Pero en realidad el cambio de gobierno no es el problema no está en cambiar de gobierno, el problema es espiritual, el problema ha sido el abandono de la fe. Si no hubiera un remanente fiel, pues se habría llegado a la destrucción total. Pues creo que Isaías es bastante actual y estamos viendo lo mismo que sufrió la nación de Israel. Un pueblo que abandona la fe, un pueblo que deja de lado a Dios, que llega a una decadencia moral y que termina en una anarquía que, bueno, pide un cambio de gobierno, pero por más que ese cambio de gobierno, pues no es una solución al problema.
porque el problema es espiritual. El problema que tenemos es un problema espiritual. Y siempre que haya un remanente fiel, pues se evitará la destrucción, pero debe de haber esos sobrevivientes, ese pequeño remanente fiel que evite la destrucción. Bueno, pues hasta aquí hemos leído Isaías, capítulo 1, versículo del 1 al 9.